pues el dentista pues constantemente, y todos los profesionales, ¿verdad? Principalmente pues en este caso los profesionales de la salud, pues estamos constantemente nosotros leyendo, actualizando, investigando, ¿verdad? Y sobre todo porque quizá lo van a ver con el doctor Bermúdez, la cantidad de información que se genera todos los días es así impresionante. Yo tengo por ahí unas alarmas de algunas revistas que leemos y no le da uno tiempo, ¿verdad? No le da uno tiempo diario, y eso que es uno así muy selectivo, ¿verdad? No le da uno tiempo de leer todas las novedades, ¿verdad? Ni con la IA que hace el resumen, ni con eso, ¿verdad? Tenemos tiempo para leerlas. Entonces, bueno, vamos a tratar de compartir un poquito de eso con ustedes, y sobre todo un tema, fíjense, ahorita antes de que nos presentemos, un tema que a nosotros nos interesó desde hace muchos años, pues era precisamente esto, ¿verdad? ¿Qué influencia tienen las enfermedades bucodentales en la salud en general? Fíjense, yo recuerdo cuando yo ingresé aquí como profesor, que una de las visiones ¿a usted le tocó el sistema modular? No. No, ¿verdad? Ya no le tocó. El sistema modular el que es por año. Sí le tocó. Y la última generación. Es la última generación de sistema. Entonces usted sale ahí como en el 2008, ¿verdad? Entonces cuando yo ingresé aquí como profesor, la visión de la odontología era una visión que era un tanto artesanal, ¿verdad? Era un tanto enfocado más a la técnica que a la comprensión, ¿verdad?, de los fenómenos biológicos en torno a las enfermedades bucodentales. Y muchos, lo voy a comentar, pero muchos profesores prácticamente consideraban las enfermedades bucodentales como si fueran enfermedades de la pobreza, ¿verdad?, como si fueran enfermedades en donde el factor cultural, el factor socioeconómico tuviera un mayor impacto, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo con la biología de los enfermos, ¿verdad? Se consideraba así porque esa era una corriente de pensamiento que muchos años atrás pues era lo que se estudiaba en las escuelas de odontología. Así se estudiaba, y digo, no solamente la odontología, por ejemplo la lepra, la tuberculosis, ¿verdad? Algunas enfermedades de ese tipo siempre fueron la libiasis, ¿verdad? Muchas enfermedades eran consideradas como enfermedades de la pobreza, ¿verdad? Cuando realmente pues a todo el mundo nos afecta, ¿verdad? Yo siempre les decía a los estudiantes que esté libre de lombrices, que tire la primera piedra, ¿verdad? A ver si es cierto. Y ahorita todo el mundo nos vamos a hacer unos análisis. Entonces, eso cambió mucho, ¿verdad? Eso cambió mucho hace mucho rato de años, cambió esa visión, cambió la visión de la odontología, y entonces hoy en día la parte importante, ¿verdad?, es que se entiende mucho del fenómeno biológico por un lado, y por el otro lado que eso ha ayudado a que se desarrollen muchas técnicas, a que se desarrollen muchos materiales, y a que mucho de lo que nosotros percibíamos pues ahora es un vocabulario comúnmente profesional de la odontología. Les voy a poner un ejemplo. Hace como, ¿qué será?, 15 años o más, llegó un profesor que hizo cirugía maxilofacial, ¿verdad? Fue y se estudió y regresó, ¿verdad? Y entonces en ese momento pues él traía mucho la inquietud de empezar a colocar implantes dentales, ¿verdad? Y yo recuerdo, porque lo recuerdo muy bien, que empezamos a hacer una revisión de la bibliografía para ver los riesgos, ¿verdad?, de los materiales que se utilizaban en ese momento, de las técnicas que se utilizaban en ese momento, ¿verdad?, y qué tan exitosos pues eran los implantes dentales en ese momento. No estoy hablando de muchos años, más o menos como 15 años, más o menos 15 años. Y el fracaso era más o menos como del 70%. Hoy, no cualquiera pone implantes, ¿verdad?,
Pero el procedimiento, el material, la técnica, ¿verdad? Lo que se conoce de implantología dental, pues hace que pues en 30 minutos ya te pongan uno, ¿verdad? Y que el éxito, ¿verdad? Del implante, pues si es un paciente educado en términos de su higiene bucal, ¿verdad? Pues arriba del 90%, ¿verdad? O sea, por poner un solo ejemplo. Hace poquito, no muchos años, 5 o 6 años, yo tuve una tesista que tuvo un paciente que tenía un problema en el esmalte, una génesis imperfecta. Y entonces, hace 5 o 6 años no existían resinas que pudieran tener una buena adherencia, ¿verdad? Pues para poderla rehabilitar un poquito y quitarle algo de la sensibilidad que tenía la pacientita. Ahí no topé el tema. Y entonces yo todavía recuerdo, ¿verdad?, que esta tesista pues batallaba porque una cosa, una técnica, la otra, esto, y no existía, ¿verdad? Hoy en día, miren, vamos a empezar porque nosotros nos acordemos, ¿verdad?, de que pues estamos nosotros conformados por células, pues estamos nosotros conformados por células. Estas son unas imágenes muy bonitas, mi máquina ya no da para más, ¿verdad?, pero si no pudiéramos ver que las podemos voltear y les podemos hacer muchas cosas. Ahora las células podemos estudiarlas, ¿verdad?, de manera independiente, incluso en las enfermedades. Hoy algo que se estudia mucho es cómo una sola célula, ¿verdad?, en un paciente que tiene un padecimiento reacciona ante un estímulo, ya sea un fármaco o ya sea el estímulo de un microorganismo, ¿verdad?, o de cualquier otra cosa, un estímulo del medio ambiente. Ahora eso se podría hacer. Puede uno estudiar cuáles genes se activan, cuáles se inactivan, ¿verdad?, cuáles se expresan, cuáles no se expresan, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, ¿verdad? Y si efectivamente la expresión de esos genes se traduce en algún efecto en las células, ¿verdad? Y luego ya después pues se va juntando lo que sucede en un tejido y se va juntando lo que sucede en un órgano, y se va juntando lo que sucede en un sistema. Y entonces incluso muchos conceptos de las enfermedades, ¿verdad?, muchos de los conceptos de las enfermedades o muchos de los principios básicos de las enfermedades pues de repente se cambiaron, ¿sí? Un ejemplo muy claro, ¿verdad?, de lo que se puede hacer ahora en la biología, pues es lo que sucedió con el COVID, que bueno que mencionaron el COVID. O sea, el COVID quizás es una de las enfermedades en donde más rápidamente, ¿verdad?, se entendió qué es lo que sucedía en una enfermedad muy compleja, ¿verdad?, y se desarrolló una terapia que muchos dirán que tiene sus riesgos, efectivamente como cualquier terapia, porque nosotros somos individuos y como individuos respondemos de manera distinta a cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es una particularidad que tenemos los seres vivos, no los humanos, ¿verdad?, los seres vivos, que cada quien como individuos, ¿verdad?, respondemos de manera diferente entre los distintos estímulos, ya sean del medio ambiente o las interacciones que nosotros tenemos, ¿verdad?, con algunos otros seres vivos, también nos hace que respondamos distinto. Y entonces el COVID nos dejó muchas enseñanzas, ¿verdad? Creo, yo me quedé un poquito maravillado con eso, ¿verdad? Porque efectivamente, que yo conozca, no hay una enfermedad que se haya entendido tan rápidamente como el COVID. Fíjense, hoy, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, hay un tema con el ébola en África y ensayaron durante muchos años una vacuna y ahorita pues creo que ya la están perfeccionando porque precisamente ese brote de ébola pues tiene a todo el mundo en un predicamento. Cuando la Organización Mundial de la Salud hace más de 8 días emitió una alerta para decir ni vayan ni salgan, ¿verdad?, los que están ahí en el África, porque eso puede ocasionar una epidemia. Hace un mes hubo un tema con un barco, ¿verdad?, con un virus, el hantavirus, ¿verdad?, que es un virus que regularmente no se transmite del humano al humano y que ahí se dio ese tipo de transmisión, ¿verdad?, y entonces ocasionó también un problema epidemiológico en las gentes que andaban en ese crucero, ¿verdad?, que era de exploración y toda la cosa, había muchos científicos, pero sucedió eso, ¿verdad?
Y así muchos problemas de salud que igual el humano, ¿verdad? Hemos incidido sobre ellos y ahora pues resulta que se presentan de manera extraordinaria y también de manera típica, ¿verdad? Muchas enfermedades, monkeypox, podemos mencionar muchas enfermedades. Pero lo que les quiero comentar, ¿verdad? Es que puse a propósito estas diapositivas, ¿verdad? Porque son células que tienen que ver con la mucosa, ¿verdad? Con el epitelio mucoso, y que muchas de las expresiones de algunos de sus componentes de estas células pues participan de manera directa, ¿verdad? En la formación de los tejidos de sostén de los dientes, o están relacionadas, ¿verdad? Con algunas actividades de las células epiteliales, ¿verdad? Que están ahí en torno con nuestros dientes, y que hoy en día pues también se conoce mucho cuáles son las modificaciones que surgen cuando nosotros tenemos una enfermedad bucodental, qué pasa con nuestras células, ¿verdad? Y bueno, pues todas esas interacciones que se llevan a cabo con los microorganismos. Lo que se marca, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la actina, lo que se marca pues es lo que está en verde. Ustedes van a decir, bueno, pero es que todas se parecen, pues sí, ¿verdad? Porque las estudiaron de manera independiente, ¿verdad? Porque las estudiaron de manera independiente, y yo creo que las que se vieron más bonitas ahí en el microscopio, ¿verdad? Y entonces, bueno, se ven muy claramente los núcleos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el citoesqueleto y todas estas proteínas que están relacionadas con la unión de las células, ¿verdad? Y que ahora se sabe que juegan un papel importante, al menos, ¿verdad? Muy importante, por ejemplo, en la enfermedad periodontal, ¿verdad? ¿Sí? O en el desarrollo de los dientes, Y por el otro lado, no me voy a detener mucho, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que al menos dos de las principales enfermedades bucodentales son producidas por microorganismos, y que esos microorganismos pues, principalmente son bacterias, ¿verdad? Que están relacionadas con la destrucción de los tejidos. Insisto, no voy a detener que si las dan positivas, que si las dan negativas, etcétera. Pero igual en este esquemita, ¿verdad? De una célula bacteriana, gran positiva y gran negativa, lo que nosotros podemos ver pues, es que también las bacterias expresan una cantidad de componentes en su superficie, en su paracelular, en su membrana celular, que son precisamente todos esos componentes los que interactúan o con la superficie de nuestros dientes o que interactúan, ¿verdad? Con los tejidos adyacentes del diente, ¿sí? Son todos esos componentes de las bacterias, no que estén destinados a hacernos daño, ¿verdad? Yo siempre lo comento, o sea, la finalidad de los microorganismos, ¿verdad? La finalidad de los seres vivos, pues es una solita, la transmisión de la herencia y la sobrevivencia, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? O sea, nosotros, ¿qué queremos hacer, verdad? Sobrevivir, ¿verdad? Y entonces para sobrevivir tenemos que alimentarnos, y tenemos que matar una planta o tenemos que matar un animal, ¿verdad? O ambos, ¿verdad? Dependiendo de las características de nuestra dieta, pero lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Porque eso nos permite que nosotros nos desarrollemos, crezcamos, ¿verdad? Y quienes tenemos voluntad podamos reproducirnos, ¿verdad? Y heredar nuestros buenos genes o nuestros malos genes, dependiendo de cómo nosotros tengamos nuestra estructura genética. Y eso mismo sucede con todos los seres vivos. Eso mismo sucede con todos los seres vivos. Es decir, hay un parasitismo, ¿verdad? En la naturaleza que nos hace o nos fuerza, ¿verdad? A que constantemente pues, nosotros estemos dependiendo, ¿verdad? De otro ser vivo para poder nosotros sobrevivir, ¿sí? No es que una bacteria, su propósito sea destruir, nací, ¿verdad? Para destruir los dientes, no es eso, ¿verdad? Pues está ahí, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones nos causa daño, ¿sí? Igual que nosotros, ¿verdad? Lo hacemos con otros animales, ¿verdad? Y entonces lo que se estudia hoy mucho en las enfermedades es cómo la expresión, ¿verdad? De todas esas moléculas y nuestras células interactúan con todos esos componentes, ¿verdad? Que tienen los microorganismos en las enfermedades infecciosas, ¿sí?
las enfermedades infecciosas, pero también en las enfermedades que no son de transmisión, que no son infecciosas, ¿verdad? En las enfermedades cardiometabólicas, en las enfermedades genéticas, ¿verdad? En todas las enfermedades, de igual forma, se estudia cómo esas células y sus regulaciones con las que están adyacentes a ellas, ¿verdad? Permiten que la comunicación celular haga que nuestros tejidos, ¿verdad? O nuestros órganos funcionen correctamente, o como algunas de ellas, cuando se salen de control o cuando tienen algún defecto en su expresión genética, no permiten, ¿verdad?, que el efecto fisiológico sea armónico y que entonces nosotros tengamos o presentemos una enfermedad, ¿sí? Eso hoy se estudia. Y para nosotros es bien importante conocer eso, ¿verdad? Esta es la última estadística que yo encontré, y si nosotros nos fijamos, ¿verdad?, en estos pequeños datos que yo saqué, pues realmente el impacto que tienen las enfermedades bucodentales, ¿verdad?, pues es muy parecido a muchas de las enfermedades que se presentan, ¿verdad?, en todos los continentes, en todos los países del mundo, ¿verdad?, y que ocasionan mucho deterioro, ¿verdad? Es decir, no son equiparables, por ejemplo, su impacto que tiene el SIDA, ¿verdad?, o el ébola en estos momentos, o hantavirus, ¿verdad?, o el COVID en su momento, o la influenza, etcétera. No son comparables porque afortunadamente no son enfermedades letales, pero sí son enfermedades que están muy diseminadas, ¿verdad? Entonces, imagínense, 3.700 millones de personas en el mundo, ¿verdad?, tienen una afectación bucodental. 3.700 millones de personas. Eso más o menos es más de una tercera parte de la población del mundo, ¿verdad? Más o menos es más de una tercera parte. Ya no me acuerdo si somos 1.000 millones, ¿verdad?, o 9.000 millones, ¿verdad? Pero porque los chinos, los hindúes nos opacan totalmente, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos de que es casi arriba de una tercera parte, ¿verdad?, de las personas que tienen unas afectaciones bucodentales, si nosotros lo trasladamos a México, ¿verdad?, que somos más o menos como 120 millones de habitantes, ¿verdad?, estamos hablando de que 45 millones de habitantes muy probablemente tienen afecciones bucodentales, lo cual es un mercado enorme, ¿verdad? Son más enfermos bucodentales que los que tienen un teléfono celular, ¿verdad? Entonces, y todos los billetes que ha hecho Telcel, ¿verdad? Viéndolos así, en ese sentido, nos ayuda. Caries dentales, el 49% de los niños, más o menos 2.300 millones de casos hay de muchachillos, ¿verdad?, que están mudando hacia una dentición permanente y que tienen afecciones por caries, ¿verdad? Y entonces, ese es un foco de atención para la salud bucodental, ¿verdad? Porque pues hasta ahorita no hay, por más que ustedes lean ahí en el internet muchos anuncios porque salen, ¿verdad?, de que ya podemos hacer crecer los dientes y que no sé qué, eso es mentira, ¿verdad? Yo leí un artículo serio, ¿verdad?, que diga que ya nos vamos, si no yo hubiera ido yo, los hubiera quitado todos y voy a tener una dentadura perfecta, ¿sí? Pero pues eso habla también mucho del impacto, ¿verdad?, que tienen las enfermedades. Cuando nosotros hablamos de que el 49% de los niños tienen ya afectaciones en dientes permanentes, ¿verdad? Bueno, pues que están transitando de los dientes temporales a los permanentes, es una población muy grandota, ¿verdad? Y no se diga este tema, ¿verdad?, de la difícil apego, ¿verdad? 32.000 de cada 100.000 habitantes, ¿verdad?, en el mundo presentan un problema gingival. En Estados Unidos, creo que no traigo una grafiquita porque no me la puedo volar, ¿verdad?, no la puedo copiar, ¿verdad? En Estados Unidos el problema de la enfermedad periodontal y de las enfermedades gingivales, ¿verdad?, ocasiona un gasto impresionante, ¿verdad? Impresionante, porque la mayoría de sus pacientes son pacientes que tienen enfermedades cardiometabólicas,
alcohólicas, muchos de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos tienen problemas de hábitos, alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿verdad? Fumadores, ¿verdad? Y creo que es ahorita, ¿verdad? Una de las enfermedades en términos del gasto público en Estados Unidos, ¿verdad? Ocasiona mucho deterioro porque el paciente, ¿verdad? No se presenta a trabajar porque tiene alguna molestia, ¿verdad? Asociada a la enfermedad, el sangrado, el desprendimiento de un diente, ¿verdad? La mecánica de la masticación está alterada y entonces pues se reportan que están muy enfermos y eso sí causa una incapacidad dentro del tema ahí de los seguros médicos, sí le pueden dar una incapacidad. Entonces pues está canijo. En caries dental solamente aquellos que tienen un dolor muy agudo, ¿verdad? Entonces sí, el dentista dice, bueno, sí, ya lo valoro, sí, sí, le voy a dar la incapacidad por un día, pero ahorita lo voy a dar tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso se ha podido poner en el foco de atención mucho lo que es las enfermedades bucales, cánceres bucales que regularmente no hablamos, ¿verdad? Yo les comento a los muchachos de la licenciatura, mucho ojo, porque ustedes pueden ser la persona que salve una vida, ¿verdad? Va un paciente y quiere que le ponga a usted una resina, ¿verdad? Y resulta que usted descubre una lesión ahí en la boca. Y usted puede ser quien salve la vida de ese paciente, ¿verdad? Porque ningún médico de práctica general pues le va a revisar la boca, ¿verdad? Va uno, tiene una gripa y no le ve. Sí, ya te trae, nomás ya a veces. O sea, ninguno, salvo que ya tenga una tumoración, ¿verdad? Que le cause algún efecto en la boca, pues entonces el paciente la refiere, pero de ahí más, nada, ¿verdad? Y entonces muchos de los cánceres bucales, ¿verdad? Que son mucho retardo, 389.846 casos documentados en ese año, ¿verdad? En ese año, ¿verdad? Pues de los cuales se murieron prácticamente la mitad. O sea, ¿qué significa? Que no se le puso atención, ¿verdad? Eso significa que no se puso atención, ¿verdad? Porque ahora ustedes sabrán, ¿verdad? Usted que anduvo ahí, que el asunto del cáncer, o sea, la gente se muere de cáncer, morimos de cáncer, se muere de cáncer, se mueren de cáncer porque no hay una detección temprana de la enfermedad, ¿verdad? El problema, doctor, con el que, al menos con el que yo me he enfrentado, es el momento de ver una lesión en boca, determinar, diagnosticarla correctamente, ¿verdad? Porque verdaderamente podemos decir, caray, tiene un halo blanco alrededor, pues una pasta está completamente pareja lo que vemos la lesión blanca, o simplemente es eritematosa, ¿verdad? Entonces, el correcto diagnóstico nosotros, como, o al menos lo digo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, el no saber diagnosticarlos correctamente es lo que conlleva que uno como odontólogo general también no sepa uno canalizar al paciente y diagnosticarlo correctamente. Pero existe esa herramienta, ¿verdad? Que uno lo puede mandar más adelante, ¿sí? Lo puede uno canalizar y entonces uno que tiene que hacer con la salud, ¿verdad? Que yo para nada lo hago, ¿verdad? Pero uno que tiene que hacer con la salud, ¿verdad? Uno lo que tiene que hacer es que ante una duda, ¿verdad? Pues uno tiene que referirlo hacia una persona más especializada que pueda hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pueda hacer un reconocimiento precisamente de esas dudas en un paciente, ¿verdad? Puede ser alguien de la misma profesión o puede ser alguna otra persona, ¿verdad? Un oncólogo, general, un oncólogo clínico, ¿verdad? Quien lo haga, ¿verdad? Perdón, iba a comentar. No, tener nada más precisamente lo que usted comentaba, doctor, tener aquella humildad de decir, al momento de verlo, uno decir, no sé. ¿Sí? El tener esa humildad para con el paciente y ser sincero con el paciente para decir, ¿sabe qué? Sospecho de algo, ¿verdad? Pero no lo sé, ¿verdad? Porque a veces nos da vergüenza el incluso decirle al paciente, no lo sé, ¿verdad?
cosa que no debería de pasar, ¿eh? O sea, yo siempre comento, ¿verdad? Nadie está en su obligación sobre todo. Nadie, ¿verdad? O sea, no hay una persona que no sepa todo. O sea, puede haber personas que estén muy bien capacitadas, ¿verdad? Y que conozcan cierta área en profundidad, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad? No todo. Y al mejor cazador se le va la liebre, ¿verdad? Y entonces, bueno, creo que parte de lo que ustedes van a ver aquí pues les va a ayudar a que mejoren en sus diagnósticos de manera general, o al menos, ¿verdad?, en el que nosotros entendamos que ante una sospecha pues se pueda ir con otro especialista distinto, ¿verdad? Pero bueno, este es un caso, ¿verdad?, de algo donde se abre pues un área de oportunidad, ¿verdad? Digo, todos estos pues definitivamente ahí están, son áreas de oportunidad. Y quizás, aunque en la práctica de los odontopediatras sucede mucho, ¿verdad? Pero los traumatismos pues cada vez son menos aprendidos con ellos, porque ya existe una cultura diferente con los papás, ¿verdad? Pero en el caso ya de los adolescentes, los adultos, pues esto es bien común, ¿verdad? Sobre todo ahora que me gusta andar de payasos allá haciendo deportes extremos, ¿verdad? Entonces esto es bien. ¿Mande? O se andan peleando. ¿Verdad? Yo comento, por ejemplo, la cantidad de pacientes que llegan al Hospital General, a las urgencias de los hospitales, por traumatismos craneoencefálicos o por traumatismos en cara, boca y demás, ¿verdad? Son un chorratal todos los días. Por los motos, por las motocicletas, ¿sí? Por las motocicletas, pues es un vehículo, o sea, tiene razón, ¿verdad? Pero luego no sabemos ni por dónde le sale, ¿verdad? No sabemos ni por dónde le sale. Y entonces, bueno, eso pues, si checara yo la estadística, pues a lo mejor esto estaría mucho muy alto, ¿verdad? En personas un poquito de más edad, pues todo es el asunto de la noma, ¿verdad? El poliomio paladar antiguo, ¿verdad? Y sobre todo, pues, este tema de que la gente, pues, cada vez va perdiendo los dientes a más temprana edad, a pesar de que hay una cultura de higiene, de cuidado de la boca, mucho más acentuada en términos generales en la población. ¿Okay? Fíjense, una experiencia muy padre que nosotros tuvimos hace ya tiempo, como 20 años. Pues nosotros investigamos ahí algunas cosas, ¿verdad? Que precisamente tienen que ver con la biopelícula y con los estreptococos cariogénicos, y echamos a andar un proyecto con un grupo en Suecia, de hecho, pues vinieron acá más estudiantes a hacer su tesis, ¿verdad?, sobre la valoración del riesgo de desarrollo digital en los niños exclusivamente, ¿verdad? Y pues ver unas técnicas, ¿verdad?, que ellos implementaron allá, unos diagnósticos, ¿verdad?, técnicas diagnósticas que se implementaron allá, con quien es el papá de los estreptococos cariogénicos, que tuve la oportunidad de conocerlo, y para que el dentista hiciera esas valoraciones, ¿verdad?, que se le llama en inglés de side chair, ¿verdad?, es decir, ahí un ladito. Y muy sorprendente porque son países que tienen muy poquita población, pero son países que tienen muy poquita población joven también, ¿verdad? O sea, todos esos países allá nórdicos, ¿verdad?, el clima y todas esas cosas, ¿verdad?, no les permiten, ¿verdad?, pues no el reproducirse, porque si se reproducen, ¿verdad?, pero no quieren tener mucha familia, ¿verdad?, porque las condiciones climáticas pues son muy adversas durante un periodo de tiempo muy largo, ¿verdad? Y entonces pues no les agrada. Y hicieron eso, ¿verdad?, porque ellos
desde hace más de 20 años, ya tenían el concepto, ¿verdad?, de que tenían que cuidar bucodentalmente a los niños para que cuando fueran adultos, por esa estadística que les mostré, conservaran sus dientes y entonces tuvieran menos problemas de salud. Y si va uno a Suecia, ¿verdad?, o Noruega, o todas las capitales, si va uno, ¿verdad?, los muchachillos desde chiquitos como nosotros en el kinder, nada más que allá en todas las escuelas hay una clase obligatoria, ¿verdad?, sobre higiene y salud. Dientes, uñas, manos, bañarse, peinarse, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues fue muy padre, ¿verdad? Y eso que hicimos con ellos. Y un objetivo principal, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de la salud bucodental, un objetivo principal que nosotros estudiamos, pues es precisamente el tema de las biopelículas, ¿verdad? En este caso la biopelícula dental, ¿verdad? Es como el enemigo número uno, ¿verdad?, del dentista. El enemigo número uno del dentista es la biopelícula, ¿verdad? La biopelícula dental, antes conocida como placa dentobacteriana, ¿verdad?, que ya es un concepto que ha quedado mucho en desuso. Las biopelículas no son privativas de los dientes, no son privativas de los dientes. Hay muchas bacterias, muchos microorganismos que forman biopelículas en otros órganos, en otros tejidos, ¿verdad? ¿Sí? Pero las estructuras que tienen estas biopelículas, ¿verdad?, que están conformadas por unidades, comunidades, ¿verdad?, de microorganismos que utilizan, ¿verdad?, sus productos de desecho, o los productos de desecho del hospedero, ¿verdad?, para poder alimentar y construir pues, una especie de microecosistema muy específico para la sobrevivencia de ellos, ¿verdad? Tiene implicaciones que van más allá de la caries dental y de la enfermedad periodontal. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Fíjense. Las personas que tienen complicaciones renales, ¿verdad?, que son dializados, uno de los problemas principales que se ha demostrado, ¿verdad?, que hace que el paciente tenga una complicación con la diálisis es porque tiene contaminación con microorganismos, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la boca. No productores de caries, pero que son parte, ¿verdad?, de este ecosistema que es la biopelícula dental. Y entonces al paciente se le dice, usted tiene que tener mucha higiene, ¿verdad?, porque sí es cierto que puede conectar el pulito y esto y lo otro, ¿verdad?, pero si no se cuida sus dientes, si no se cuida su higiene, ¿verdad?, entonces va a tener una complicación mayor, ¿verdad? Porque pues ellos solo se conectan, ¿verdad?, ya sea peritonealos, si son las subclavias, ¿verdad?, pues ellos solitos se conectan, ¿verdad? Y entonces una de las complicaciones es esa, y es uno de los mayores peligros, ¿verdad?, para este tipo de pacientes, porque pues desarrollan sepsis, ¿verdad?, muy rápidamente, y muchos de esos microorganismos, algunos son ambientales, pero muchos son microorganismos que nosotros tenemos en nuestra boca, ¿verdad?, y que obviamente, pues si son como yo, que me coman las uñas, y no dar otra cosa, pues peor, ¿verdad? Sí, imagínense, se coman las uñas y después se comen peor, ¿verdad? Entonces, tienen implicaciones que van más allá de eso. Se requiere que estos pacientes, ¿verdad?, pues, tengan una cultura escenario. Se demostró desde hace muchos años, ¿verdad?, se demostró que los pacientes que eran sometidos a cirugías valvulares, ¿verdad?, de válvulas cardíacas, uno de los principales problemas era que si no se tenía una buena higiene, un saneamiento dental, después encontraron biopelículas en las prótesis, ¿verdad?, o en las válvulas, donde pues, encontraron microorganismos que son parte de la microbiota bucal. ¿Sí? Y entonces pues era una complicación mayor, ¿verdad?, para un paciente que le ponían más larga. Hoy ya lo hacen con el, ¿cómo se dice?, con el endoscopio, ¿verdad? Antes pues todos tenían que abrirlos, ¿verdad?, y entonces el riesgo era mucho mayor. ¿Sí? Entonces las biopelículas juegan un papel importante en muchas enfermedades, ¿verdad? Pero además muchas enfermedades juegan un papel muy importantes, microorganismos que forman biopelículas, Klebsiella pneumoniae, ¿verdad?, todas las complicaciones, ¿verdad?, de neumonías,
enfermedades respiratorias es porque las películas que forman estos bichos no dejan que los alveolos puedan intercambiar gases, y mucho menos que la distensión de los pulmones se lleve a cabo de manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí también están presentes, ¿sí? Es una fuente pues, de supervivencia para estos microorganismos, sí. ¿Es posible que nosotros eliminemos toda la biopelícula? Pues sabemos que no, ¿verdad? Porque en cuanto nosotros la quitamos con el cepillado ya se está formando, ¿verdad? O sea, eso es imposible. O sea, al menos en la boca no podemos realizar eso, ¿sí? Y tiene una conformación muy específica. Aquí no se aprecia, pero yo les voy a enseñar unas diapos, ¿verdad? En donde más o menos podemos ver esa conformación, ¿verdad? Obviamente, pues todos los restos de células que se nos desprenden del epitelio, obviamente, pues todas aquellas bacterias que se van moviendo, ¿verdad? El suministro de alimentos que nosotros tenemos, ¿verdad? Forma parte también de la dieta de las bacterias, entonces, sobre los microorganismos que están relacionados con las biopelículas, y algunos de ellos incluso, pues hasta aprovechan las estructuras propias de nuestros dientes, ¿verdad? O de nuestros tejidos para poder celular y sobrevivir, ¿sí? Hay toda una secuencia de eventos en torno a la formación de las biopelículas. ¿Se acuerdan que antes decían, no, que la materia, que la biopelícula de las mucinas salivales, que todo eso, ¿verdad? Pues ya se ha ido un poquito más simplificando ese concepto. Sigue siendo efectivamente pues todos esos fenómenos que se describían, ¿verdad? Pero a partir de hace algunos años a la fecha, ¿verdad? Pues se describió que hay 3 etapas al menos principales en la formación de las películas. Uno que tiene que ver con la herencia inicial, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un microorganismo, ¿verdad? Que sea un colonizador primario y que aproveche las estructuras, ¿verdad? Para poderse anclar a ellos, ¿verdad? Es decir, es quien inicia ahí la vida en la colonia. Y posteriormente la reproducción de ese microorganismo, ¿verdad? Y la agregación o coagregación de otras especies, lo que va haciendo es que a través de algunos productos, principalmente polisacáridos extracelulares de algunas proteínas, permite, ¿verdad?, que otras bacterias se vayan agregando y vayan haciendo una conformación que se denomina como matriz, ¿verdad? La matriz de la biopelícula, ¿verdad? Y que favorece, ¿verdad?, que nuevos habitantes se vayan acumulando. Y posteriormente, ¿verdad?, cuando ese crecimiento pues ya llegó a un culmen, ¿verdad?, pues entonces esas mismas bacterias se desprenden, esos mismos microorganismos se desprenden para colonizar otras partes de nuestros dientes, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vemos físicamente, ¿verdad?, o ustedes lo ven físicamente. Y ustedes pueden monitorear cómo una persona, ¿verdad?, va evolucionando de acuerdo con su género dental, si efectivamente la biopelícula dental es de 2 pesos, ¿verdad?, o si no la tiene, ¿verdad?, si tiene es adecuada. Entonces, eso nosotros lo podemos estudiar. In vitro, obviamente, por lo que sucede es esto, ¿verdad?, un colonizador primario, ¿verdad?, que inicia con una lesión del diente, la proliferación de algunas otras bacterias, ¿verdad?, y la dispersión de muchos de los microorganismos que, como ya no encuentran aquí sustento, o como el crecimiento, la presión hidrostática de la saliva, ¿verdad?, los movimientos de nuestra lengua, los mismos mecanismos estereotopices que tenemos nosotros en nuestra boca, hace que se desprendan, y que de ese desprendimiento de los microorganismos, pues algunos se pegarán a algunas otras superficies del diente, ¿verdad? Es por eso que cuando nosotros estudiamos la conformación, ¿verdad?, y la localización de los distintos microorganismos relacionados con las enfermedades bucodentales, en algunas zonas hay más y en algunas zonas hay menos, ¿verdad? Es por eso también que, por ejemplo, decimos, a ver, ¿dónde hay más caries? ¿En qué dientes? Se presenta con mayor frecuencia de caries dentales. Bueno, dependiendo de las edades, ¿verdad? Pero ¿en cuáles hay más? Porque tienen más sitios de retención, ¿verdad? Porque es más difícil que nosotros cepillemos, porque siempre vemos la superficie, ¿verdad? No, por los dientes de enfrente son los que más bonitos se ven. Entonces hay que darle ahí, ¿verdad?, con todo, y atrás no le ponemos cuidado.
Y esto que está en esta esquemita, ¿verdad? O sea, se representa en esta forma. La primera etapa, ¿verdad? Hasta donde llegan los microorganismos a colonizar, el crecimiento y reproducción de los microorganismos, la formación, ¿verdad?, de estas estructuras que se conocen como estructuras en forma de hongo, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, ¿verdad?, entre cada una de estas estructuras hay como unos espacios. Esos espacios, los microorganismos en la placa, en la biopelícula dental, los forman para que pueda pasar la saliva por ahí. Porque la saliva pues es la que lleva el contenido de nutrientes, ¿verdad? Y permite, ¿verdad?, que las bacterias puedan intercambiar todos los nutrientes a través de la pared celular, de la membrana celular, ¿verdad? Y llevar a cabo todas las reacciones bioquímicas. Y entonces, bueno, esto pues obviamente pues, es algo en vitro, ¿verdad? Pero lo que va sucediendo es eso. Y cuando ya el crecimiento de esas estructuras es muy grande, pues entonces empiezan a desprender y vuelven a colonizar otro espacio. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, eso se puede ver, ¿verdad?, con un paciente. En un inicio, si él no tiene la higiene adecuada, ¿verdad?, pues igual pues, siempre hay algo de película. Pero luego si continúa con un mal hábito, pues oiga, pues ya es más extensa, ¿verdad? Ya se hace a los otros dientes, ¿verdad? O hacia la misma cara de dientes, una estructura mucho más densa, ¿verdad? ¿Sí? Pero también es cierto, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar personas que tienen mucha biopelícula y que no tienen caries dental, ¿verdad? También eso es cierto. ¿Sí? Cuando fueron al kinder, seguramente los muchachillos que tienen un grosor, ¿verdad?, de biopelícula muy grandotote, pero que no tienen caries dental. ¿Sí? Y que bueno, pues si tienen cierta inflamación gingival, ¿verdad? Lo cual, fíjense, hace 30 años era así como reprobado el que mencionara que los chiquillos tenían gingivitis o que presentaban enfermedad periodontal. De hecho, la clasificación de la enfermedad periodontal había solamente una excepción, ¿verdad?, que se llamaba enfermedad periodontal juvenil. Y hasta decían, la enfermedad periodontal juvenil es autismo. Si hoy ve uno los nuevos conceptos, ¿verdad?, debería de esas cosas, ¿verdad?, sobre la enfermedad periodontal, eso ya no existe. De hecho, en el libro ¿cómo se llama? Glickman, ya tampoco viene ese concepto, ¿verdad? Porque se empezó a observar que incluso niños a edades muy tempranas podían desarrollar gingivitis y enfermedad periodontal. Hasta se denominaba así, ¿verdad?, enfermedades gingivales y enfermedades periodontales, ¿verdad? Así se llamaba. Y ahora pues ya ese es un concepto diferente. Y regreso a lo que comentaba, ¿verdad? Quizás eso le extraña a uno, dice, bueno, si tiene un chorro de biopelícula, ¿por qué no tiene caries dental? ¿Por qué? Pues porque la composición, ¿verdad?, de los microorganismos que forman ahí la biopelícula, en muchos de los casos, están en un equilibrio dinámico, ¿verdad?, en un equilibrio dinámico, en donde muchos de los microorganismos que son potencialmente cariogénicos son contenidos por otros microorganismos, ¿verdad?, que neutralizan los ácidos que están produciendo o los utilizan, ¿verdad? Los neutralizan, nosotros hablamos a nuestro favor, ¿verdad?, pero la verdad es que los utilizan para su sobrevivencia y entonces van formando ahí un equilibrio que hace ausente la enfermedad, ¿verdad?, que hace ausente la enfermedad. Y pues hay muchos componentes, ¿verdad?, además de las bacterias, ahorita vamos a ver algunas, ¿verdad? Hay muchos constituyentes orgánicos e inorgánicos que muchos de ellos, si nosotros nos fijamos en los inorgánicos, pues participan en lo que nosotros conocemos como el proceso de remineralización del diente, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo que favorece mucho las enfermedades periodontales? El ciclo de las ingestas, ¿verdad? ¿Okay? O sea, la famosa curva de Stefan, ¿verdad?, que creo que no la puse, ¿verdad?, pero la famosa curva de Stefan, ¿verdad?, que nos dice que cada vez que nosotros consumimos alimentos hay un descenso en el pH, ¿verdad?, y por lo tanto se para la bomba, ¿verdad?, que permite la remineralización del esmalte de nuestros dientes, y luego ya después cuando vuelve a ascender el pH, ¿verdad?, pues entonces sucede lo contrario, ¿verdad?, se pueden captar regiones, se puede llevar a cabo el proceso de remineralización, ¿verdad? Y
Y Estefan nos dice, entre más dure la curva, ¿verdad? Hacia abajo, o la pendiente, ¿verdad? Hacia abajo del pH, una mayor probabilidad de mineralización de los dientes, ¿verdad? Porque entre más picos tengas hacia abajo, hay una mayor probabilidad de desarrollo de caries dental o de desmineralización del diente, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso sucede en esas poblaciones microbianas, ¿sí? Las células, fíjense, las células microbianas se comunican entre sí. Y ese es quizás el aspecto más importante que se descubrió de las películas, ¿verdad? Porque se comunican entre sí a través de un sistema que se conoce como quorum sensing, ¿verdad? Que son moléculas de señalización intercelular, es decir, entre las células de estos microorganismos, y que ese mecanismo de comunicación intercelular les permite, ¿verdad?, que haya inhibición de la respuesta inmune, les permite, ¿verdad?, que haya o exista resistencia a la actividad de los antimicrobianos, ¿verdad?, o que les permite entre esas mismas bacterias, algunas especies que son muy cercanas, puedan intercambiar genes, y entonces de repente células que no tenían características patogénicas, ¿verdad?, pues de repente resulta, ¿verdad?, que ya se volvieron malas, ¿sí? Y eso se da en las biopelículas, les permite, ¿verdad?, que se acumulen muchos metabolitos tóxicos y genotóxicos, ¿verdad?, que por ejemplo en el caso de enfermedad periodontal, algo que sucede con mucha frecuencia, ¿verdad?, es que algunos componentes de las células bacterianas intoxican a las células, ¿verdad?, del epitelio, y entonces las células empiezan a morir por necrosis, no por apoptosis, ¿verdad?, que sería la muerte celular programada y el modelo natural, ¿verdad?, de muerte de nuestras células, y sobre todo, pues por ejemplo, en el caso de caries dental, ¿verdad?, pues la acumulación de ácidos, ¿verdad?, de componentes ácidos orgánicos, ¿verdad?, que van ocasionando lo paso muy rápido, ¿verdad?, pero que van ocasionando el deterioro del esmalte de nuestros dientes, ¿sí? Caries dental, la gingivitis y la periodontitis, pues básicamente pues obedecen a este esquema, ¿verdad?, epidemiológico. Ustedes conocen muy bien la teoría ecológica, ¿verdad?, o epidemiológica, y luego después pues hubo una modificación, ¿verdad?, porque se descubrió que precisamente en el modelo, ¿verdad?, de la película dental, por la salida, ¿verdad?, de las características del flujo salival, las condiciones de pH que se generan en el entorno biológico de la biopelícula, ¿verdad?, tenían una carga muy importante, ¿sí? Y entonces, pues el modelo de enfermedad, ¿verdad?, es exactamente el mismo que cualquier otra, ¿verdad? Hay un huésped susceptible, ¿verdad? Hay un microorganismos que están ahí interactuando con ellos, ¿verdad? Obviamente, pues condiciones del medio ambiente, ¿verdad?, que serían los sustratos, y que juntos, cuando hay un desequilibrio en este ecosistema, ¿verdad?, que en el caso de la boca, pues en el vidrio de la saliva, pues se presenta las caries, ¿verdad? Hay microorganismos que están involucrados, ¿verdad?, y muchos de nuestros hábitos favorecen que esto suceda con mayor frecuencia. Que si no tenemos que comunicar, que si permitimos que se funcione la película, que si no hay un suministro apropiado de cloruros, ¿verdad?, en el agua, la leche o el sustrato que se utilice para proporcionarnos que los cloruros no está presente, y pues desde luego, ¿verdad?, las condiciones intrínsecas del paciente, la edad, ¿verdad?, su condición de salud, etcétera, que hace de ese paciente pues una de esas personas, ¿verdad?, más susceptible, ¿sí? De algunas de las especies que se han caracterizado, algunas de las especies que se han caracterizado en la boca y que intervienen en estos procesos, pues son todas estas, ¿sí? Merionera, Mercedes, todas estas, Streptococcus, ¿verdad?,
que mientras esto está en equilibrio, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Lo malo, ¿verdad?, es cuando nosotros le movemos poquito para acá con los telescopáticos, ¿verdad?, o le movemos para otro lado con los calqueros, ¿verdad? Ahí es cuando empieza el principal problema, ¿sí? El principal problema. Lo comentaba hace rato, ¿verdad? La microbiota de la boca, la biopelícula, ¿verdad?, no está hecha para que nos cause daño. O sea, de hecho, la biopelícula permite también que se lleve a cabo la humectación, ¿verdad?, de nuestros dientes, del esmalte, ¿verdad? Permite que no se implanten muchos microorganismos que nos ocasionarían otras enfermedades, ¿verdad?, como por ejemplo virus, como algunos hongos, ¿verdad?, como los protozoarios, etcétera, bacterias que son contenidos, ¿verdad?, precisamente porque las bacterias que están formando, las bacterias nativas, ¿verdad?, o los microorganismos nativos de nuestra biopelícula y de nuestros ecosistemas microambientales no permiten que eso llegue, ¿sí? No permiten, ¿sí? Nos ayudan a protegernos, nos ayudan a descomponer muchos de ellos, ¿verdad?, los alimentos en la primera parte de la digestión, ¿verdad?, nos ayudan a neutralizar algunos componentes ácidos, nos ayudan a regular el pH de nuestra boca, ¿sí? Nos ayudan a eso. Y si uno lee las indicaciones para el uso, ¿verdad?, de los enjuagues bucales, pues se va a dar uno cuenta, ¿verdad?, de que ya no te dicen, usted tiene que usar después de su higiene, de que se cepille, bla, 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 tiene que usar un enjuague bucal. Ya no, ¿verdad? O sea, ya te dicen el uso, salud. El uso del enjuague bucal, sobre todo aquel que tiene clorhexidina, ¿verdad?, tiene que ser por un tiempo cortito, ¿verdad?, y bajo una indicación, ¿verdad?, bajo una indicación, ¿verdad? Y antes yo recuerdo, ¿verdad?, que hasta se compraron unos botes ópticos, ¿verdad? No, es que para traer buen aliento, ¿verdad? Y lo que estábamos haciendo, o sea, lo que resultó, ¿verdad?, es que precisamente en ese ecosistema de la biopelícula, lo que fuimos haciendo fue eliminar todos aquellos bichos que nos ayudaban a protegernos y permitir que se implantaran unos que no deberían estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esa es alguna de las implicaciones. ¿Cómo se adhieren, verdad? ¿Cómo llegan, verdad? Hay un conjunto. Fíjense, eso se estudia ahora en la oncología, ¿verdad? Se estudia cómo muchas de las especies bacterianas, ¿verdad?, tienen estructuras proteicas, ¿verdad?, específicas que les permiten, ¿verdad?, adherirse a las estructuras del bien. ¿Sí? Una proteína en específico. ¿Por qué creen ustedes, pregunto, ¿verdad?, por qué creen ustedes que se toca ahora mucho de la odontología, ¿verdad?, en identificar cuáles son esos péptidos que permiten el anclaje a los dientes? Para así eliminar, bueno, no eliminar, más bien reducir la frecuencia en que haya alguna enfermedad oral. Para poder implementar una estrategia, ¿verdad?, que diga, ay, pues es que lo que pasa es que tiene muchas su biopelícula, y no lo vamos a hacer en el consultorio, no lo vamos a hacer, hay métodos indirectos que lo señalan, ¿verdad? Y desde luego con la práctica clínica, ¿verdad? Pero en el futuro, una parte importante de la salud bucal, ¿verdad?, siempre se ha soñado como una vacuna, ¿verdad? Pero eso no va a suceder, ¿verdad? Eso no va a suceder nunca, ¿verdad? ¿Por qué no va a suceder nunca? Porque la boca, la fisiología de la boca, no permite la estabilidad, ¿verdad?, de los péptidos del sistema inmune, ¿verdad?, que pudieran protegerlos. Es decir, no duran tanto tiempo, ¿verdad? Si nos ayudan, nuestro sistema inmune en boca nos ayuda, y lo vamos a ver, ¿verdad? Pero no dura tanto tiempo, ¿sí? Y entonces, algunas de las estrategias, ¿verdad?, es que cuando se han identificado estos péptidos, ¿verdad?, en los pacientes que tienen, por ejemplo, mucha actividad neuronal premental, gingivitis o caries, ¿verdad?, dicen, es que es una bacteria, una cepa, ¿verdad?, de una bacteria que
es muy específica, ¿verdad? Y que tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad en el paciente. ¿Sí? Y entonces, en el futuro, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a utilizar, pues van a ser lenguajes o van a ser pastas dentales o van a, de hecho ya algunas usan, ¿verdad? Que interactúan con esos péptidos y que hacen que se desprendan, ¿verdad? De manera natural. Que hacen que se desprendan. ¿Sí? Y bueno, ya lo usamos, ¿verdad? Porque pues está, como se llama, periogar, ¿verdad? Están ¿cómo se llaman? Los enjuagues específicos, ¿verdad? Para enfermedad periodontal o para caries, ¿verdad? Para todo eso, ya hay algunos compuestos, ¿verdad? Que nos ayudan en varios conductores, ¿verdad? Pastas dentales. Y bajo este concepto, ¿verdad? Se hizo una reclasificación, ¿verdad? De todos aquellos microorganismos que tienen una mayor influencia, ¿verdad? En el desarrollo de las enfermedades bucodentales, ¿sí? Y pues el enemigo número uno, ¿verdad? Para la enfermedad periodontal, porque tenemos ahí un complejo que se denomina un complejo rojo, Sokransky, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Pero se le ocurrió que los iba a ir agrupando, ¿verdad? De acuerdo con el impacto que tiene en la salud bucodental, que iba agrupando los microorganismos y que entonces, en función de eso, ¿verdad? Lo que se observaba en los pacientes, pues es que tenían una mayor propensión o menor propensión a ello, ¿verdad? ¿Sí? Y a pesar de que Porfiromonas gingivalis, Pleurotella proteolysis, de todas esas son periodontopatógenos, ¿verdad? Algo que se estudió es que los niños, cuando no tenían una buena salud bucodental en su infancia temprana, ¿verdad? Y tardía, después, cuando eran adultos, casi de 100, 90, ¿verdad? Desarrollaban enfermedad periodontal. ¿Sí? Y entonces se creó un concepto de estos famosos complejos bacterianos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que el tema de la evolución, ¿verdad? De la biopelícula en función de la colonización externa de los microorganismos. ¿Sí? Y decía, pues sí es cierto, ¿verdad? En un inicio tenía biopelícula en la superficie del diente y ahora ya vemos que la película que más predomina es supragingival, ¿verdad? ¿Sí? Supragingival. Entonces, Sokransky hizo eso hace muchos años, ¿verdad? No es nada nuevo, y se identificaron, ¿verdad? Todos aquellos microorganismos que tenían una mayor propensión de desarrollo de enfermedades bucodentales. Bajo ese concepto, incluso, ¿verdad? Bajo ese concepto, se redefinieron, ¿verdad? El tema de las enfermedades, ¿sí? Se redefinieron el tema de las enfermedades, todas aquellas enfermedades en las que participan los microorganismos. Y entonces se cambió el concepto, ¿verdad? De salud y enfermedad a biosis y disbiosis, ¿verdad? Y los primeros que acuñaron, o las primeras enfermedades que se acuñó el término disbiosis, ¿verdad? Fueron las enfermedades bucodentales. Disbiosis, ¿qué significa? Una desviación, ¿verdad? Del modelo de convivencia para la supervivencia de los microorganismos ahí en la biopelícula. Eso significa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se dice, ¿verdad?, que la disbiosis en nuestra boca se da, ¿verdad?, porque existe un cambio, ¿verdad? Multidimensional y multifactorial en los microorganismos que nosotros tenemos ahí, ¿verdad?, en esa enfermedad infecciosa. ¿Sí? O sea, se dice que ese cambio, ¿verdad?, en la microbiota es o produce, ¿verdad?, una eliminación de todos aquellos que son componentes casi simbiontes, ¿verdad?, de nuestra boca, y que ahora son sustituidos, ¿verdad?, en ese modelo disbiótico por cepas de microorganismos que son patógenos, ¿verdad?, que causan daño, ¿verdad?, que causan daño. También, ¿verdad?, pues lo que se propone, ¿verdad?, es que en el futuro lo que pudiéramos hacer para no
para no echarle tanto la culpa a nuestras mamás, papás, hermanos y tías, ¿verdad? Al momento del nacimiento, pues es producir un sistema de control ecológico, ¿verdad? Donde nos reinfectáramos con aquellos microorganismos buenos, ¿verdad? Que nos protegían para que se puedan eliminar los malos. Y digo, echarle la culpa, ¿verdad? Porque está demostradísimo, ¿verdad? ¿Sí? Si uno examina una familia, o sea, nuestra salud, ¿verdad? Hagan de cuenta que nosotros tenemos así como una impronta. O sea, si nosotros tenemos muchos diabéticos en la familia, ¿verdad? Pues tenemos más probabilidades de tener diabéticos, de desarrollar diabetes. Si nosotros tenemos muchos cardiópatas en nuestra familia, ¿verdad? Nosotros tenemos más probabilidades de desarrollar una cardiopatía. ¿Okay? Cuando doy yo genética, que me gusta buena, hacemos así una especie de árbol genealógico de los padecimientos, ¿verdad? Y entonces, pues se da uno cuenta, ¿verdad? En la familia de mi mamá, todos estos, en la familia de mi papá, todos estos, ¿verdad? Y entonces, por la causa de esos padecimientos, probablemente en algún momento nosotros los pudiéramos expresar, ¿verdad? Por esa condición. En el caso de las enfermedades bucodentales es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Se descubrió que nuestros colonizadores primarios, pues regularmente son aquellos microorganismos en la boca, ¿verdad? Son aquellos microorganismos que los adquirimos en el canal del parto, ¿verdad? Los que nacimos por parto natural, ¿verdad? O los adquirimos en el momento en que nos reciben, ¿verdad? Por cesárea y luego tenga mamá, le vas un muchachote y nos empiezan a descuidar, ¿verdad? ¿Sí? Las manos de la enfermera, del ginecólogo, del pediatra, ¿verdad? Y entonces ya toda la manipulación del bebé pues va a ir coleccionando, ¿verdad? Todos aquellos microorganismos que posteriormente pues va a tener en su boca, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la evolución de esa microbiota a lo largo del tiempo pues determina en mucho la salud bucodental del bebé, ¿sí? O sea, determina mucho, ¿verdad? Porque dijimos que es un aspecto principal. ¿Cómo lo pueden modificar? Pues cambio en la cultura, ¿verdad? De la higiene del bebé. Higiene en el sentido de la salud amplio, ¿verdad? Sí, que si le enseñan desde chiquitos a cepillarse los dientes, que se come saludable, o sea, todo eso, ¿verdad? Lo determina. Pero eso se estudió, ¿verdad? Incluso pues, nosotros por ahí hicimos también una tesis muy bonita, ¿verdad? Que tenía que ver con eso, ¿verdad? Nos fuimos a ir al hospital de una mujer y nada más, ¿verdad? De verle los dientes ahí en la familia nuclear, ¿verdad? Pues ya más o menos no sabía lo que iba con el ¿verdad? Entonces, la disbiosis se ve modificada por todos estos factores y más, ¿verdad? ¿Sí? Que la mala higiene, que el uso de antibióticos, enfermedades sistémicas, y dicen, pero si me inyectaron la pembrolizumab, sí, pero se distribuye sistémicamente, ¿verdad? ¿Y cuáles son las vías de eliminación de todos nuestros fármacos? Pues todas nuestras excretas, ¿verdad? Incluyendo la saliva. ¿Sí? Incluyendo la saliva. ¿Sí? Las enfermedades sistémicas, los cambios hormonales, el uso de tabaco, de alcohol, pues todo esto, ¿verdad? El estrés, ¿verdad? Que está muy de moda, ¿verdad? El estrés que está muy de moda, ¿verdad? No solamente porque produzcamos trismos, ¿verdad? O arretemos los dientes o cosas así, ¿verdad? Sino porque producimos sustancias, ¿verdad? Que alteran la regulación de nuestro sistema inmune, ¿verdad? Y cuando se altera nuestro sistema inmune, no solamente hay alteraciones en la respuesta celular o la respuesta de anticuerpos, ¿verdad? Hay la falta, ¿verdad? O la sobreproducción de algunos compuestos, ¿verdad? Químicos que permiten que nos mantengamos saludables. ¿Sí? Todo el mundo dice, no, que el estradiol no es tan malo, ¿verdad? Porque nos permite permanecer en alerta. Permite mantenernos en alerta para que nuestro sistema inmune se active, pero cuando ya se produce de manera muy acentuada, ¿verdad? Pues entonces hay todo un fenómeno de desequilibrio en nuestro sistema, ¿verdad?
Y pues desde luego pues todas estas cosas, sí, el envejecimiento, ¿verdad? El envejecimiento, por definición, ¿verdad? Pues nos deteriora todo. O sea, por definición nos deteriora todo, ¿verdad? Todo el mundo dice, no, es que yo hago un chorro de ejercicio. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? La máquina, o sea, uno, ¿verdad? Fue construida para que trabajemos a cierta velocidad, ¿verdad? Sí es cierto que se puede entrenar uno y puede uno hacer todo lo que uno quiere y correr 1000 kilómetros, ¿verdad? Pero eso influye, ¿verdad?, en el gasto que nosotros tenemos. O sea, eso influye, ¿verdad?, el desgaste que nosotros tenemos. Nuestras células, ¿verdad?, se van desgastando, ¿verdad? Estamos programados, ¿verdad? De hecho, no sé si ustedes estén enterados, pero hay muchos experimentos que se están llevando a cabo para tratar de prolongar la vida, ¿verdad? Y luego hay otras cosas que también son mediáticas, ¿verdad? Ustedes por ahí ven Netflix o esas cosas, ¿verdad? Hay unos documentales de algunas personas que toman una cantidad de compuestos y hacen una cantidad de ejercicios y toda la cosa, ¿verdad? Y cuando los miden dicen, no, si es que tiene el metabolismo de un muchacho de 25 que tiene 60 años. Pues sí, pero yo les aseguro que se va a morir, ¿verdad? Y no se va a morir a los 200 años, ¿verdad? O sea, se va a morir en 20, 30 años. O va a durar 100 años, pero no más eso. No se puede más, ¿verdad? Porque biológicamente está el cronómetro, ¿verdad?, de nuestra vida, pues más o menos programado para que vivamos pues alrededor de 100 y pico de años, como 120 años, ¿verdad? No más. Sí, pues, eso es lo que está comunicado, ¿verdad?, hasta ahorita. Si se pudiera hacer otra cosa, pues que bueno, ¿verdad? No quisiera, a mí que me regresaran a los 25, ¿verdad? Que se la pasa uno bien padre, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿No se la pasó padre en la facultad? Pero no tenía 25, tenía 23. 22, salía a los 23. Bueno, fíjese, confirmado. nosotros salíamos más chiquillos, ¿verdad? A veces les da risa a los estudiantes porque les digo, no, pues yo a los 23 años ya había terminado la maestría, ¿verdad? Ya estaba dando clases, ¿verdad? No inventen. Sí, yo salí uno bien chiquillo, ¿verdad? Un día les enseñé una foto a los estudiantes de la licenciatura y le digo, soy yo, ¿verdad? Cuando me dado de... Pero, bueno, ¿cómo se llama? Pues la plenitud, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Allí entre los 20, ¿verdad? Y los 40, todo está así muy chico, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién no quisiera? Y digo, yo no, ¿verdad? Y luego dicen, por ejemplo, ¿sabes qué platican? No, pues yo sí quisiera regresarme a los 25, ¿verdad? Pero con la lana que gano ahora, ¿verdad? Esa es la cosa, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues... Sí, cuando está pobre. No todo se puede tener, ¿verdad? Comentaba un doctor en algún momento y nos preguntaba, ¿en qué momento empezamos a envejecer? Y pues realmente desde que nacemos. Desde que nacemos. Empezamos a tener ese envejecimiento. Sí, uno dice, pues es que ya cumplí años, ¿verdad? No, más bien le vas restando, ¿verdad? No, ¿verdad? Y la percepción del tiempo, ¿verdad? No voy a pasar. Es el aire. No, se ve alguien. No. Bueno, y Andamos haciendo cosas. del tiempo, les digo que ya de que la percepción del tiempo va cambiando, ¿verdad? O sea, sí va cambiando en función del envejecimiento, ¿verdad? Sí va cambiando, ¿verdad? La percepción del tiempo, porque muchas de las tareas nos cuestan más trabajo y entonces nos consumen más tiempo y sentimos que ya no nos da, ¿verdad?, para nosotros poder realizar todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No es que el tiempo corra más rápido, es que nuestra percepción es diferente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo que decía, híjole, apenas es septiembre, todavía falta un chorro para Navidad, ¿verdad? Y ahora dice, híjole, ya es junio, ¿verdad? Ya no llega Navidad, ¿verdad? Entonces, eso es. Ya así. valió. Sí,
Y entonces, bueno, todos estos características y muchas otras, ¿verdad? Que quizás no las mencioné y ustedes las deben de conocer, ¿verdad? Están involucradas pues, en el fenómeno de la disbiosis bucal, ¿verdad? O intervienen en la disbiosis o en las enfermedades bucodentales, ¿verdad? Para irnos actualizando con el término. Y si ustedes ven estos dos esquemitas, ¿verdad? Si ustedes ven estos dos esquemitas, cómo se representan todos los microorganismos, ¿verdad? Que están involucrados en la operación de la homeostasis de nuestros tejidos bucodentales, y cómo cuando nosotros tenemos un proceso homeostásico, ¿verdad? O el equilibrio, la eubiosis, ¿verdad? Que es lo contrario de la disbiosis, ¿verdad? La eubiosis permite que haya una mayor regeneración de nuestros tejidos, y esto por el criterio, ¿verdad? Una mayor regeneración de nuestros tejidos blandos, ¿verdad? Como nuestras células basales que están ahí conformando los tejidos tienen un aspecto más saludable, ¿verdad? Y como muchos de los microorganismos que nosotros tenemos en la película dental, ¿verdad? Son mucho más favorables para la subsistencia de nuestros tejidos, ¿verdad? Que aquellos que están conformados están en la disbiosis, ¿sí? Entonces, estos mismos microorganismos también estimulan, ¿verdad? Que nuestros tejidos sean saludables. ¿Sí? Yo lo mencionaba hace rato, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? De la curva de Stefan, de que baja el pH y luego después incrementa, ¿verdad? Favorece que dentro de nuestros dientes la bomba, ¿verdad? Que incorpora el calcio, que incorpora el flúor, ¿verdad? Pueda funcionar correctamente y se remineralicen, ¿verdad? ¿Sí? Porque no es un proceso que solamente se lleve a cabo en la superficie. No es, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es un proceso que se lleva a cabo también a nivel sistémico, ¿verdad? A nivel sistémico. Antes se pensaba lo contrario. No, es que le voy a poner flúor, ¿verdad? Porque eso le va a remineralizar los dientes y nada, ¿verdad? ¿Sí? Los pacientes, fíjense, yo les comento a los estudiantes, gracias a Dios existen las enfermedades, ¿verdad? Porque eso ha permitido que entendamos muchas cosas de la biología, ¿verdad? Okay. Un paciente con amelogénesis imperfecta, ¿verdad? Por más flúor que nosotros le pongamos, por más calcio que le demos, ¿verdad? Pues no va a funcionar, ¿verdad? Porque tiene un defecto intrínseco que no le permite la incorporación del calcio, o la formación correcta de la cepatita, todas estas cosas. Entonces, pues los bichos o los microorganismos también tienen esa influencia sobre nuestros tejidos, ¿verdad? De tal suerte que lo que nosotros siempre tenemos que privilegiar es que todos aquellos microorganismos comensales, es decir, todos aquellos que lo único que están haciendo es aprovecharse de los detritus, comerse, ¿verdad? Los desechos que nosotros tenemos en nuestra boca, ¿verdad? Se favorezcan contra los patógenos, ¿verdad? Porque eso nos asegura que tengamos una boca sana, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de los patógenos, se generan muchas señales de alerta en nuestros tejidos, ¿verdad? Que se reducen a algo que se conoce como patrones moleculares asociados a los patógenos, que son virulentos, es decir, que tienen potencial para causar daño. ¿Cómo lo observamos? Irritación, ¿verdad? Cambio en el pH, cambio en la densidad de la saliva, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? O sea, nosotros así lo observamos. Y bueno, con todos esos temas, ¿verdad? Pues incluso hasta la modificación del concepto de caries dental, ¿verdad? Cambió un poquito. Se hizo más largo, pero nos ayuda a entender de manera más amplia lo que es esta enfermedad. Sigue considerándose, ¿verdad? Como una enfermedad multifactorial, como todas, como todas. Una alteración genética, ¿verdad? Pues es producto de una interacción de múltiples factores, ¿verdad? Que contribuyen para que se presentara una mutación o una alteración a nivel genético, ¿verdad? Pero en esta definición, ¿verdad? Que sigue siendo la misma, ¿verdad? Pues al final de cuentas, pues la pérdida literal es por la interacción de los ácidos producidos por los microorganismos, por el metabolismo de los microorganismos, ¿verdad? Que están ahí en la biopelícula. Nos dice, ¿verdad? Que mucho de ello pues también está determinado por
aspectos conductuales, ¿verdad? Por aspectos psicosociales y ambientales, y que realmente pues todas esas interacciones, ¿verdad?, favorecen una aparición de lesiones. La caries dental, ¿verdad? Bueno, ya vimos que hay un montón de gente, ¿verdad?, que tiene caries dental, pero se calcula que arriba del 90% de la población en el mundo ha padecido o padece caries dental. ¿Sí? Esos son los que están activos, los que yo mostré, ¿verdad? Todos esos 800 millones, ¿verdad? 3.700 procesos. Pero mucha gente en el mundo hemos padecido, ¿verdad? O estamos padeciendo, pero pues como no vamos con el dentista, pues no nos pueden diagnosticar, ¿verdad? Entonces no nos contabilizan, ¿verdad? Están como los desaparecidos. ¿Sí? Como no hemos encontrado el cuerpo, ¿verdad? Pues a lo mejor no está muerto, andaba de parranda, ¿verdad? ¿Sí? Si no veo, no está. ¿Cómo? Si no lo veo, no está. Si no lo veo, no está, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Como los animalitos, ya de que se tapan en la cara, piensan que sí, no ven el peligro. Y bueno, no es otra cosa más que producto de la interacción a través del tiempo. Eso sí, ¿verdad?, que es un elemento que se introduce en las definiciones sobre el caries dental, de esos factores, ¿verdad?, que producen las bacterias, los ácidos, ¿verdad?, sobre hospederos, más hospederos, ¿verdad? Sí, sobre el hospedero. Y entonces, bueno, pues hay muchos factores de riesgo que ahora se evalúan para la caries dental, ¿verdad? A lo mejor no lo hacemos de manera sistemática, ¿verdad? Pero pues siempre, yo casi estoy seguro que ustedes cuando revisan a un paciente ven qué tan aumentado está su epitelio, qué tanto salivan, ¿verdad?, etcétera. Porque pues eso tiene que ver precisamente con la desmineralización, ¿verdad? Y obviamente pues el flujo de deterioro de nuestros dientes, ¿verdad? En función de la caries, ¿sí? Y por el otro lado, pues también tenemos un sistema que nos protege, ¿verdad? Y entonces la mucosa, sin lugar a dudas, la estructura de la mucosa es súper compleja, ¿verdad? La estructura de la mucosa es súper compleja, pues hay un epitelio que está en contacto con la cavidad, y luego hay un chorro de células en la lámina propia de nuestra mucosa que tienen que ver con el sistema inmune. Entonces, que son moraditos, son células fagocíticas o linfocitos, ¿verdad?, que están asociados ahí a la mucosa y que continuamente están viajando hacia la superficie para poder tratar de secretar o de producir unas sustancias protectoras, ¿verdad?, que nos permitan que los microorganismos que interaccionen con ese epitelio o no se peguen, ¿verdad?, o se adhieran todos aquellos que solamente de manera selectiva, ¿verdad?, nos permite nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y es una línea muy importante de defensa para las enfermedades bucodentales, ¿verdad?, porque pues acuérdense que uno dice, ¿verdad?, lo que uno tiene que observar en la salud, ¿verdad?, primeramente es la integridad del tejido, ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve que el tejido es íntegro, pues dice uno, pues es un tejido saludable, ¿verdad? ¿Sí? Porque está funcionando bien, porque produce, por ejemplo, ¿verdad?, en esa estructura, en ese epitelio de la mucosa, ¿verdad?, se producen muchos péptidos antimicrobianos, defensinas, catequicinas, todas estas, ¿verdad?, y moléculas del sistema inmunológico que algunas sí matan a los bichos, ¿verdad?, algunas otras se adhieren a ellas, ¿verdad?, y no permiten que se adhiera el epitelio o a los dientes, ¿verdad? Entonces los mecanismos de acción son diversos. Ya casi terminamos, unas 2 horas más. No sé. Y también hay un modelo, ¿verdad?, que explica cómo se pierde la homeostasis, ¿verdad?, y se produce en el modelo, ¿verdad?, de enfermedad periodontal,
y de caries dental, ¿verdad? O de las infecciones bucales, ¿verdad? Como el modelo de inflamación, ¿verdad? Pues es algo importante para la integridad de nuestros tejidos, ¿sí? Y también hay todo un modelo, ¿verdad? Que seguramente lo vamos a ver el próximo, cuando llegue uno conmigo, ¿verdad? No sé si es que todavía existe, no parece tiempo, ¿verdad? Pero lo más importante, o una cosa importante, pues si bien es cierto que son nuestros tejidos, ¿verdad? Es que se puedan determinar y que nuestro sistema inmunológico y nuestra fisiología en sí pueda determinar cuáles son esos factores de virulencia, ¿verdad? Que operan la homeostasis. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que nuestro sistema inmune aprenda a reconocerlos. Eso es lo importante, ¿verdad? En el caso de la boca es súper complejo, ¿verdad? Por ahí, cuando uno aprende inmunología, por ejemplo, la respuesta inmune en el lupus, en el Sjögren, ¿verdad? En las enfermedades infecciosas, en el cáncer, etc. Pero la boca es muy compleja, ¿verdad? Porque la boca es una interfaz, ¿verdad? Entre lo que está muy expuesto, ¿verdad? Al medio ambiente y lo interno, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, para el sistema inmune, aprenderlo nos ha costado muchos años, ¿verdad? Nos ha costado muchos años. Hay vestigios, por ejemplo, de caries dental de, no sé, hace como unos 16, 20 siglos, ¿verdad? Hay vestigios de caries dental, ¿verdad? En los dientes de las civilizaciones. Es una enfermedad moderna, sí, bueno, no es moderna, ¿verdad? Pero es una enfermedad de la civilización, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hasta ahorita no han encontrado un neandertal, ¿verdad?, que tuviera caries dental. Pero cuando empiezan las primeras civilizaciones, ¿verdad?, y se empiezan a modificar los hábitos de alimentación, ¿verdad?, sobre todo, y la higiene, ¿verdad?, natural que se tenía, ¿verdad?, pues un neandertal se comía una raíz y pues era como si utilizara un cepillo de dientes, ¿verdad? ¿Sí? Los carbohidratos que utilizaban para su dieta pues no eran reductores, ¿verdad? ¿Sí? O sea, a lo mejor se había caña de azúcar, pero pues obviamente la forma en la que los ingerían pues era diferente a la manera en la que nosotros los ingerimos ahorita, ¿verdad? Y entonces le ha costado mucho tiempo al sistema inmunológico y a nuestros tejidos, ¿verdad? A nuestros tejidos le ha costado mucho tiempo reconocer cuáles son los factores de virulencia, ¿verdad? Presentes en los microorganismos cariogénicos. Algunos de los que se han estudiado, pues todo el mundo, ¿verdad? La referencia es el Streptococcus mutans, aunque no sea el único que produce caries dental, ¿verdad? Pero es y no pasa de moda, ¿verdad? Luego después habla uno mucho del Piógenes, y habla uno mucho del Sobrinos, ¿verdad? Del Salivarius, etc. Y termina uno otra vez el Streptococcus mutans, ¿verdad? Quizás porque es la bacteria cariogénica más estudiada, pero para mí es un referente, y entonces permitió, ¿verdad?, que se utilizaran, que se estudiaran pues, cuáles son los factores de virulencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sí se sabe, verdad? Que, por ejemplo, si el Streptococcus mutans anda ahí nadando, ¿verdad?, en el micromedio ambiente, no pasa absolutamente nada. Pero si se pega, ¿verdad?, a la superficie de nuestros dientes a través de una molécula, ¿verdad?, que incluso nosotros estudiamos mucho, ¿verdad?, hace tiempo, que es ese antígeno 1 y 2, ¿verdad?, que incluso sí desencadena una respuesta inmune, pues resulta que cuando se pega al diente se activa todo un sistema enzimático que permite que todos los carbohidratos que están en su entorno inmediato se puedan desdoblar, ¿verdad?, aprovecharlos como un energético, producir las famosas dextranas, ¿verdad?, que le permiten tener una mayor adherencia a la superficie del diente, y los ácidos orgánicos que les minerales en el diente. Pero no solamente eso, es bien canijo, ¿verdad? ¿Sí? Es traidor, ¿verdad? Porque ya cuando está implantado, entonces produce unas sustancias que se conocen como el nombre de mutacinas, que son sustancias que se parecen a los antibióticos, que no permitan que se establezcan otros que no tengan potencial cariogénico. Y se acuerdan que cuando vieron caries dentales decían, esto tiene que ser acidófilos, acidogénicos, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad?
esas mucosinas o esas sustancias, ¿verdad?, que los mismos estreptococos van produciendo, generan un entorno en donde solamente aquellas bacterias, ¿verdad?, que contribuyen a ese medio ácido son las que van a estar ahí presentes y sobrevivir. ¿Okay? Y ya cuando pasó eso, el potencial para desarrollar lesiones cariosas es mucho mayor, ¿verdad?, que cuando no se llevó a cabo el proceso selectivo. Y por el otro lado, ¿verdad?, pues nuestro sistema inmune, la mucosa oral, está tratando, ¿verdad?, de que todas estas células del sistema inmunológico hagan exactamente o tengan exactamente el efecto contrario, ¿verdad? Es decir, impedir que se establezcan, impedir que se reproduzcan, ¿verdad?, y sobre todo impedir que se genere daño a nuestros tejidos. Señalé estas CD4 H17, ¿verdad?, porque luego vamos a ver que son súper importantes en las enfermedades bucodentales. 5 minutos, ya les doy un descanso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ustedes ya saben muchas de las funciones de las células, los monocitos, ¿verdad? Los macrófagos, cuando están en el tejido, pues son células que son principalmente fagocíticas y que nos ayudan mucho a la regeneración de los tejidos. ¿Cómo nos ayudan? Todas aquellas células que están muertas, se las comen, ¿verdad?, los desechos, y entonces